Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Capilla del Monte 3548. Quien les habla, Mónica Armendano, junto a Alejandra Casado y Guadalupe Bañuelos, para esta nueva emisión de Una Mano para Mí. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, Ale? ¿qué tal, Mónica, Guada, la audiencia? Bueno, muy contenta de estar acá con ustedes en un día tan hermoso y bueno, compartiendo esta nueva emisión. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario que se encuentren escuchando, nuestra querida audiencia, ¿cómo andas Ale? ¿Cómo andas Moni? Sí, la verdad que un día re lindo y tengo una novedad que no les compartí a mis compañeras para contarles de la forma de escuchar nuestro podcast. Mucha gente tenía problemas con la aplicación iVoox. Sí. Aparte que está en YouTube, ahora Google tiene un sistema de reproducción de podcast, que es Google Podcast, que directamente pueden ir al link en Google de Una Mano para Mí y se los reproduce y no se tienen que bajar ni iVoox, ni lo tienen que descargar el programa, sino que Google lo reproduce directamente como si fuera cualquier archivo de audio. Esa es la novedad novedosa de Google Podcast. Que la gente que en el celular, el iVoox no le funcionaba nada, pueden escucharlo directamente a través de la página de Google Podcast. Buenísimo eso. 3 opciones. Sí, 3 opciones. La opción de descarga de audio, la opción de video de YouTube y ahora la opción de escucha directa por Google. Genial. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Seguimos nosotras pidiendo que las consultas, dudas, lo que sean por los medios de el canal de YouTube Brújula Lógica y del programa de iVoox de Brújula Lógica para que nos llegue directo, porque a veces lo hacen en un comentario de una republicación y nos queda muy lejos. Sí, es verdad. Igual a veces rastreamos, pero bueno, no. Mejor que si lo hacen en las vías directas. En las vías directas, así sí queda. Igualmente han sido tan claros estos últimos programas que la verdad que hay más agradecimientos que otra cosa. Es verdad. Porque no les ha quedado todo como muy, muy cercano. Y eso, bueno, hay una alegría grande porque dicen, nos ha incrementado la comprensión y también es que se ha incrementado la capacidad de expresión. Sí, claro, exactamente. Van de la mano. Venimos bajando de la nube de a poquito. Claro. De las nubes a la punta de la montaña y ahí venimos bajando. Sí, muy agradecidos por esa labor, muy, muy agradecidos porque notan la diferencia. Realmente pero también yo siempre digo, no se quiten el mérito de haber escuchado antes y tener esta escucha ahora más. Porque se va entendiendo mejor que es un proceso anatómico, claro. Orgánico, es un logro de la realidad, de la cual todos formamos parte. Y bueno, y esto yo creo que es el nuevo ensamble. Claro. Nosotros trabajamos el ensamble en tantos aspectos de la vida y ahora resulta que, bueno, el director de la orquesta es la realidad misma y va organizando las cosas de otra forma, ¿no? Claro. Y bueno, y un poquito viendo este tema de que a veces vamos percibiendo nosotros la realidad en nuestro cotidiano, ¿no? Y tenemos esta percepción interna, la percepción externa a través de nuestros sentidos, ¿no? Y del entorno y demás. Y también vamos haciendo interpretaciones de la realidad. Con respecto a esas interpretaciones, ¿no? ¿Qué vamos haciendo? ¿Qué diferencia podemos hacer entre los relatos y los argumentos? Para poder entender un poquito mejor de qué se trata, ¿no? Porque a veces nos confundimos, decimos, sí, este es mi argumento y resulta que era un relato. ¿Cuáles serían las diferencias, por ejemplo, entre cada uno de ellos? Bueno, creo que la más sustancial de la diferencia es que el argumento es para mí. Bien. El argumento es mi verdad. Y como yo soy multidimensional, aunque no lo parezca, existe una parte muda de la cual, desde el punto de partida del argumento, y el relato cumple una función de transferencia, entonces el eje está puesto en el otro. Claro. El relato, en todo caso, es vamos a poner
que yo tengo internamente ese argumento que es mío y yo lo quiero volcar a otro. ¿Cómo hago? Le tengo que hacer un relato, tengo que hacer una descripción. Entonces, sí, llegó al otro, pero la fuente era yo mismo. Claro. Entonces, en yo mismo está el argumento y el mecanismo de transferencia es ese relato. Yo relato, describo a ese argumento y entonces, por ejemplo, el que me está escuchando sos vos, Moni. Sí. Y entonces, de acuerdo a cómo yo pesco que tenés tu alcance o tus herramientas, procuro que ese relato vaya, o sea, que esa descripción que hago se vaya acompañando. Entonces, pero llega otra persona que dice, ay, no entendí tal cosa. Y entonces yo le vuelvo a fabricar otra explicación. Claro. ¿Sí? Desde mi argumento hacia su receptor. Entonces empiezo a relatar ese argumento para el otro. Y de pronto cae un niño. ¿No? Entonces, bueno, obviamente que voy a tener que volver a esa parte muda mía, pero el lugar de destino es otro receptor. Entonces lo voy a acompañar a ese relato de cosas que estén más al alcance de ese niño. Claro, lo acomodas lo voy a simplificar, lo voy a quizás agregar una parte, quitar otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tengo que adaptar en función del que va dirigido. O sea que el relato tiene que ver con el que recibe la descripción del argumento. Perfecto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros escuchamos un relato y lo repetimos sin entender bien de qué se trata. Entonces, ahí yo no tengo argumento, entonces lo único que tengo es lo que escuché, como que lo copio en una memoria y lo vuelco al otro. Ahora, la manera en la que yo lo voy a volcar al otro es idéntica de cómo lo copié. Ahí viene otra persona por otro costado y yo le vuelvo a repetir lo mismo porque no lo podría modificar, porque yo no tengo un argumento para ese relato, no es mío, claro, es de otra persona. Entonces, claro, no voy a poder hacer las adaptaciones correspondientes. Claro, voy a perder esa capacidad. Te faltan elementos para... Me van a faltar elementos, ¿por qué? Porque no hay una asimilación a nivel yo mismo. ¿Sí? Ahora, cuando encuentro eso, sí, ese relato se puede adaptar en función de quien me está escuchando. Claro. Entonces, bueno, ahí da para mucho, ¿no? Porque, sí. Bueno, como en síntesis decir que hay un relato que es adaptable, y cuando hay adaptación es porque hay un argumento, y cuando no hay adaptación en el relato es porque el argumento está ausente. El argumento está ausente y más tiene que ver como con algún tipo de pase para decir, yo te exhibo este carnet y soy del club, ¿no? Claro. Entonces, si yo entiendo que ese relato me abre una puerta, entonces lo repito para que me abra la puerta, no para que el mensaje de mi argumento le llegue a la otra persona. Claro, no quiere decir que la persona no hizo una producción propia. No hizo una producción propia, exactamente. A eso en la anterior emisión lo llamábamos como construir tu propio relato, tu propio argumento para que después puedas transmitir un relato más original. Por eso lo estamos abriendo ahora. Claro, justamente, y esta cuestión de que el relato va a ser una descripción del argumento. Ahora, si es mío, lo puedo describir de infinitas maneras. Ahora, si no es mío, ahí viene donde se me pone rígido. Claro. ¿Sí? Entonces, la rigidez del relato tiene que ver con que estoy repitiendo algo que escuché por ahí. Sí, ¿no? Muchas veces pasa cuando se repiten relatos familiares. Exactamente. Entonces ahí a veces en otra generación, en una capaz que tenía un argumento
de cómo manejarse ante la familia, y en otras generaciones ese argumento no se tomó, no se construyó, entonces quedó el relato y sufren las fricciones. Por eso capaz que de generación a generación decir, bueno, sí, uno era médico con el argumento de ser médico y el otro repitió ser médico pero sin argumento, entonces capaz que cuando ejerce medicina la ejerce por el relato familiar y no porque realmente constituya querer ser médico. Sí, una vocación propia. Claro, entonces por lo general hay más fricciones en el ambiente laboral, un montón de cosas. Esas personas como que no asume ser médico en definitiva. Pero ahí está la importancia del pase social del relato. ¿No? Como si decís esto, tenés pase social. Si claro, no decís esto, no tenés pase social. Claro. Entonces, ahí la función de pase social del relato, esa es la función, el pase social. Bien. Claro, sería la finalidad. Claro, claro. Bien. Claro, puede tener múltiples finalidades, lo repite porque... Lo que pasa es que sea una finalidad social quiere decir que no es propia, no necesariamente es propia. Puede ser también es propia y se expresa socialmente. Claro. O a veces la sociedad tiene una fuerza tan poderosa sobre nuestras vidas que nos deja vacíos de argumento y pegoteados en relatos, ¿no? Pero internamente muy desorientados. Me quedaba pensando en la tradición oral, ¿no? Esta cosa de transmitir verbalmente el mismo cuento, digamos, el mismo relato. Que se transforma en un entorno en el cual habita, bueno, como vos lo estás mencionando, un entorno social, ¿no? Sí. Basado en un relato contado de una manera determinada que se transmite. Bueno, lo que pasa es que ahora estamos perforados por este campo particular que agujerea todas esas cosas. ¿Y qué pasa con los relatos hoy en día? Cambian cada 5 minutos. Sí, también. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya no cumplen la función que cumplían en aquella época donde el jefe de la tribu lanzaba el relato y por generaciones era el mismo. Ahora resulta que el jefe de la tribu lanza un relato, a los 2 minutos pasa algo que lo contradice, después dice algo que es contrario y entonces, claro, ¿qué pasa con la sociedad que recibe los relatos? ¿Sí? Se encuentra muy desorientada, pero la buena noticia de todo esto es que la realidad es la artífice de estas cosas. La inestabilidad psíquica tiene que ver con la cantidad de iones, la cantidad de carga que tiene nuestra ionósfera. Entonces, evidentemente va a causar estos bachecitos, porque la finalidad es que todos elaboremos argumento. Claro, que no repitamos. Exactamente, todos frente a este caos, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno tiene que elaborar su argumento. Entonces, de esa manera, frente a este caos donde ya no le podemos decir al jefe de la tribu que nos haga su relato y nosotros repetirlo y vivir cómodamente por lo menos 3 o 4 temporadas, claro. Ya ni media, hasta que por lo menos herede otro el rol en la tribu, ¿no? Pero no, ahora la realidad está empeñada en que cada uno de nosotros, y ahora en este ciclo solar estimo que va a ser fuertísimo esto, sí. Se van a perforar estos relatos para crear una desestabilización en la estructura psíquica de los sujetos humanos, ¿sí? La buena noticia es que le vamos a dar una finalidad a esto, porque si no le damos una finalidad, en esta semana había salido una nota, porque el día 10 del 10 fue el Día de la Salud Mental, sí. Y junto con esa noticia estaba que había como una especie de epidemia en nuestro país, la Argentina, sobre casos de trastornos mentales, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene que ver con esto. Si nosotros no le damos una explicación coherente a este desequilibrio, entonces este desequilibrio lo que va a generar como consecuencia
es un tendal de enfermedades mentales. Claro, ¿sí? Demasiada incoherencia, ¿no? Porque no se soportan los niveles de incoherencia de los que deberían tener la mayor coherencia. Entonces, pero comprendamos por favor que acá no es que alguien tiene la culpa, No es estamos un puntualizando. fenómeno de la atmósfera, de cómo recibe nuestra Tierra este pasaje por este espacio del universo, ¿no? Y que va a tener estas características. Claro, estás dando un relato adaptado a la escucha de los oyentes para comprender este fenómeno. Que son argumentos del sistema solar, que no son argumentos personales, claro. Sino que al revés, es como una gran anticipación que me ha preparado para estar en este momento, en esta capacidad de transferencia, que es esto de que voy comunicando cada vez un poquito más al alcance, ¿no? Pero, bien, quiero decir, la conciencia de nuestro sistema solar es mucho más grande que la de Alejandra, claro, porque si no yo hubiera explicado así de fácil desde hace más tiempo. Claro. Entonces, evidentemente, el campo de las partículas subatómicas es muy sutil, volátil. Claro. Entonces, lo que es genial para la actualización, porque es como que siempre tengo una manera nueva de explicar lo mismo. Si yo tengo una cualidad muy buena para lo que es el tópico de la actualización, ¿cuál va a ser la contrapartida? Voy a tener mucho defecto en la estabilidad. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, lo que quiero mostrar es que esta cualidad de la ionósfera tiene su contracara. Nos va a dar un margen muy alto en la actualización, pero es nuestra tarea, nuestro trabajo como sujetos que pretenden afianzarse en la estabilidad y la cordura, trabajar sobre estas bajadas, sobre estas transferencias con más claridad, con más espacio, con mejores mapeos. Bueno, todo esto ya es trabajo del sujeto, Alejandra, ¿no? Todo lo otro es una virtud del sistema solar, ¿sí? Que va a tocarse con nuestro defecto de cómo tenemos organizada esa estructura psíquica, y si la tenemos muy desorganizada, el riesgo es obviamente la enfermedad mental. Claro, se podría decir que en este momento el sujeto, en vez de venirle la cordura como nativa, tiene que construir su cordura. Sí, totalmente. O sea, porque ya no va a venir del pasado. Claro, antes, no sé, yo veo mucho en el contexto social donde me manejo, como que siempre se apela al sentido común, pero es el sentido común como se tienen que hacer las cosas. Y yo lo que estoy advirtiendo es que ese sentido común, como funcionó, ahora no funciona y hay que construir un nuevo sentido común, porque se perdió lo que se venía dado antes, porque no es que se perdió, ahora hay que generarlo, hay que apropiarse, como vos decís, meritoriamente de esa construcción. O sea, la gente de por sí nacía cuerda. Bueno, relativamente, pero que era lo anecdótico que una persona estuviera inestable. Sí, en general la persona inestable era la que asumía los otros estaban estables gracias a una sola inestable, ¿no? Es decir, eso siempre se llamó el chivo expiatorio del grupo, ¿no? Es decir, siempre todas las familias tenían a alguien que era el raro, el diferente, bueno, ahora hay que, no es para asustar, pero sí para decirles a la audiencia que cada uno tiene que implicarse, ¿no es cierto?, en construir esta... es que no es que tiene que, no queda otra. Claro, ni siquiera porque tiene cuando el medio, cuando el entorno se vuelve tan inestable, va a ser como natural que la población empiece a generar los acuerdos de estabilidad. ¿Sí?
O sea, los hacemos desde abajo, los acuerdos, no los esperamos que lleguen de arriba. Que nos lleguen hechos. Como tareas a cumplir, ¿no? Porque en definitiva, para poder emitir tareas a cumplir, primero hay que cumplir las tareas que emito. Claro. Y como ese paso no lo podemos lograr, evidentemente, el que sí puede cumplir la tarea que emite va a ser más fiable para que tener ese punto de referencia, ¿no? Y que no se me vaya cambiando cada 2 minutos. Bien. Porque qué es lo que, bueno, después habría que rutear a qué es lo que pasa cuando yo asumo eso y empiezo a darme atención a qué es lo que yo realmente pienso, Claro. lo que a mí realmente me sucede, y tengo ese espacio para hacer esa reflexión. ¿Y qué es lo que yo realmente veo? Ya no es lo que se dice, lo que se habla, lo que se ve, sino lo que yo veo, lo que yo digo, lo que yo sí siento. Entonces, si me conecto más con la parte más visceral propia, sin esas como tendencias a repetir lo que escucho, y a imitar lo que veo, entonces ahí va, por ese camino va la cuestión. Sí, se vuelve un camino más original, porque conecta más con el origen de dónde yo estoy y qué es lo que voy a generar en qué destino, porque por eso se construye un argumento, porque el argumento conecta con ese origen de dónde estoy y a dónde lo vuelco. Entonces esa es un poco la invitación. Cuando reproduzco el relato yo no sé de dónde se originó, o puedo tener una tendencia de dónde se origina, pero no desconozco muchas cosas. Bueno, por ejemplo, un hecho, no sé, cuando vos estás describiendo un hecho común y corriente, por ejemplo, hoy llueve, está lloviendo, ¿no? Y por ahí vos tenés, porque en tu familia le molestaba la lluvia, cada vez que llovía decía, es una macana, no se puede salir a la calle porque llueve, qué desastre, bueno. Y entonces llueve y automáticamente el relato de tu familia te sale, ay, a lo mejor a vos no te molesta la lluvia para nada, pero nunca te pusiste a pensar que a vos no te molesta la lluvia, que era simplemente algo que vos venías repitiendo porque lo escuchaste muchísimas veces, y de golpe vos salís debajo del agua y empezás a saltar abajo del agua y decís, qué lindo, qué rico, nunca me había dado cuenta qué lindo que es caminar debajo de la lluvia. Y era que pasaba que en casa no se les molestaba o le molestaba a mamá que yo volviera sucio, por ejemplo, si era chico, o que volviera con los pies sucios y le ensuciaba, entonces me retaba y ahí yo le tomé bronca a la lluvia, pero en realidad no le tengo bronca a la lluvia. Y mi relato, yo estoy poniendo en un ejemplo recontra sencillo, ¿no? Pero que se puede traspolar a... Claro, tu relato no tenía argumento. No tenía un argumento propio, era un argumento reiterativo, repetitivo, y a lo mejor hasta para defender de la... Ahora, cuando vos tuviste la vivencia del que te gusta vivir en la lluvia, empieza a tener un argumento y podés en ese relato ir anticipando, a decir, bueno, y puedo comprarme un paraguas, puedo salir con una capa, puedo tener otras herramientas para... Y puedo explicarle, como decía Alejandra, en distintos ámbitos, lo que es la lluvia para mí. Totalmente, y también cambiar, porque puede ser que un día amanezca y diga, bueno, está lloviendo, no tengo ganas de quedarme en mi casa. Es decir, tener esa flexibilidad, me parece, ¿no? Sí. No esa rigidez, como decías vos, de esta reiteración que no queda más que... Pero, a ver, darme cuenta que tengo la rigidez, ya le bajaste un detalle más. Porque también el hecho del autorrechazo, porque me veo demasiado rígido y me rechazo, voy a empezar a querer polarizar. Y realmente contra el campo de las partículas subatómicas no se puede luchar. Entonces, la peor idea es el autorrechazo. Sí, claro, sí. Me comprendo a mí mismo porque me puedo argumentar que las exigencias espaciotemporales que existieron en una generación no son las mismas que en esta que estamos alumbrando ahora. ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
cuando yo encuentro esos argumentos, tengo un amparo. Claro. Tengo un amparo para explicar mi defecto. Porque el primero que necesita conocer mi defecto soy yo. Sí. ¿Sí? Porque además, los demás conocen primero nuestros defectos que nosotros mismos. ¿Sí? Tal cual. El tema es que nosotros nos apropiemos de eso, porque para nosotros conocerlo y no tener este rechazo, porque empiezo a comprender que ese defecto tenía que ver con una estructura de un espacio-tiempo distinto a este. Claro. Entonces, ¿sabes? Como que se me abren los poros de la comprensión universal y empiezo a comprenderme a mí mismo en primer lugar. Claro. Y como consecuencia asociada, soy más benevolente con el otro. Claro, porque entendés más al otro. Porque yo me entiendo a mí mismo y entonces entiendo más al otro. No voy a entender al otro sin entenderme a mí mismo primero. Claro. Y el autorrechazo deviene entonces de una falta de argumentos propios. Exactamente. Claro. A donde hay ausencia de argumentos propios hay autorrechazo. Claro. Entonces ahí detecto que estoy copiando, como vos decís, relatos que quizás... Ahora, ¿qué pasa con una persona que la vemos que cambia de argumento cada 5 minutos? ¿Qué pasa? Esa persona está intentando manipular el argumento de otros. Porque el argumento no se cambia cada 5 minutos. Claro. ¿Sí? No es tan descartable. No es descartable. No es descartable. No es descartable directamente. Lo que puedo yo modificar es la manera de implementarlo, el ángulo de observación, la arista del defecto, la arista de la virtud, o sea, un montón de cosas, pero modificar el argumento entero, bueno, esto lo hacen las personas que crean personajes que no la explican a la persona, sino que la ocultan a la persona. Claro. Pero ahí es argumento o es un guión. Sí, es un poco un guión porque es superficial. En definitiva, las grandes voy a entrar en contradicciones frecuentemente. Entonces, el nivel de frecuencia que el otro va a encontrar en mis explicaciones, y sobre todo si las coteja con cuando están dirigidas a una audiencia y a otra, ¿sí? Entonces ahí vamos a notar fallas. Pero las fallas pueden ser registradas en distintos órdenes de falla, ¿no? Una falla en el aspecto psíquico es una falla técnica que deja al sujeto, ¿cómo puedo decir?, sin una condena, porque padece tal o cual error. Claro. ¿Está? Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando vemos la falla en el nivel técnico, todos aprendemos. Claro. Todos aprendemos. Entonces, cuando aprendemos nos capitalizamos. Y esa capitalización que obtenemos exonera al otro de las culpas. Sí, claro. Porque gracias a que el otro moduló tal o cual falla, yo pude aprender. Entonces, ya hay una función que está operando dentro de mí. Entonces, si hay una función, no va a haber una carga. Claro. ¿Sí? Es esa carga que me carga tanto la realidad. Me carga tanto porque yo no comprendo cómo hacerla funcionar. Claro. Si la carga es capitalizada en un aprendizaje, vamos a ver que otra vez vuelvo a un estado de navegabilidad donde no me voy a hundir. No porque estás en ese punto de flotación. En sentido, o sea, hay carga, pero esa carga está funcionando. Está funcionando como ancla. Porque no es que se libera la carga, lo que subjetivamente no estoy teniendo una interpretación que me bloquea, sino que me permite avanzar. Porque como no estoy cambiando el argumento como un pase social, el argumento es un pase social, es falso. Claro, eso no da estabilidad. Es falso. Claro. No,
detectar a las personas que nos brindan argumentos falsos es muy importante, porque se presenta como una baldosa, vos das el paso y resulta que no era una baldosa, era un dibujito animado de una baldosa. Sí, por eso ponía el término guión como esas rayitas que, que hay una parte que está pintada y otra no. Y otra nada. Claro, es guión. No da, claro. Sí. Sí, no, es que los guiones sí se modifican. Y vos podés modificarlo más larguito, más cortito, más esto, pero siempre va a haber un espacio que no hay nada. Claro. Sí. En cambio, un argumento, además, el argumento es como si fuera todo unido. Hay una jerarquía que conecta cada rama con cada ramita con cada hojita con cada fruto, o sea, y todo con la raíz, o sea, es distinto. En cada lugar del árbol hay una cualidad diferente, pero está todo conectado. Bueno, eso yo lo veía hablando con Deo el otro día, que él me decía, por esta situación de temporales y cuestiones naturales que se están viendo, como él decía, bueno, pero si uno maneja la naturaleza, yo pondría más árbol. Digo, pero no tenés los argumentos que tiene la naturaleza para tomar ese criterio, en el sentido de que yo no sé cuántos árboles tiene que haber en esta zona para mantener ese equilibrio con, no sé, con los pajaritos que hay en esta zona, o sea, puedo relatarlo, puedo describir este espacio, pero yo no tengo idea de los argumentos de la naturaleza, de cuántas hojas tiene que tener este árbol, cuánta humedad tiene que tener este suelo. De hecho, cuando se mete el humano a hacer un dique donde poner agua donde no había, cambia completamente el ecosistema y el entorno, y a veces es perjudicial. Claro, pues ahí capaz que tengo un guión, o sea, puedo poner un guión y decir, bueno, este momento la población necesita tanta agua, y voy a generar una modificación terrible porque desconozco el argumento de este espacio. Exactamente, que es un poco lo que pasó acá. Exacto, en Capilla del Monte. Por eso puse el ejemplo, ¿no? Que cambió totalmente el clima. A partir que hubo otro dique en Capilla del Monte, cambió todo el clima. Sí. Pero es importante, ¿por qué? Porque también nos da un grado de humildad al decir que, bueno, yo no tengo los argumentos que tiene el espacio donde habito. Claro. Pero sí puedo tener mis argumentos, sí puedo tener descripción, puedo ir tomando registro que de hecho de los argumentos exactamente. Entonces me puedo implicar en ser más observador del espacio donde habito y ser más estar más anclada en los argumentos que estoy habitando y tener mejor relato que lo puedo ir transcribiendo hacia un otro. Entonces ahí voy coordinando un poco más porque me voy ordenando en qué escala estoy. Y además tener realmente estabilidad, porque si es como explicaba antes Sale, si es lo que mantiene todo en su lugar, ese argumento, entonces si no estás desmembrado, no tenés una sustentabilidad es decir, no está ese sustento, se me representaba eso, ¿no? Claro, en el árbol está, la raíz está con la tierra y la hojita está mirando el sol, o sea, si nosotros ponemos la hojita en la tierra, se va pudrir. La humedad la va a pudrir, ¿no? Y si ponemos la raíz al sol, entonces se va a quemar la raíz y entonces no crece. O sea, este es el argumento, lo que hace es sostener las jerarquías. Y pone cada cosa de acuerdo a la cualidad que tiene. Claro, eso es muy importante. Claro. El sostén de las jerarquías, ¿no? Podríamos explicar un poquitito más qué sería el sostén de la jerarquía. La cualidad, respetar la cualidad ya sea de un objeto, de un sujeto, o sea, la cualidad que tiene, si yo la pondero, entonces me voy a relacionar con esa persona y no le voy a pedir lo que esa persona no tiene. Claro. El famoso pedirle peras al olmo. Sí. Exactamente. Y tiene que ver con esto de la propiedad. Pues nosotros llamamos propiedad y enseguida pensamos en mío, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque la palabra propiedad termina con piedad. Sí. No, y claro, tener piedad para poder ver dónde está parada esa cosa o ese sujeto o ese objeto. Claro.
¿Qué Sí, lo propiedad propio. tiene? ¿Qué propiedad? Tiene la propiedad de ser transparente, tiene la propiedad de ser opaco, tiene la propiedad de ser gordo, tiene la propiedad de ser flaco. O sea, Sí, las características. no, enseguida tachamos eso y dice, no, mío, Claro. Claro, por eso mío. digo, qué falta de piedad, Claro, que ahí qué falta sería- de piedad que hay. Claro. La propiedad objetiva, que es la descriptiva, que es lo que estamos diciendo, y la propiedad subjetiva, la que, bueno, no lo apropio Claro. como mío. O sea, Claro. La pertenece, esto me pertenece a mí, es de mi propiedad. Sí. Sí, es interesante eso también, ¿eh? sí. Y yo lo que veía que cuando Mira. hay argumentos, que vos decías, lo que se pierde cuando hay un argumento es no estás culpando. Lo que ganas Claro, es cuando hay exactamente. argumentos, ganas responsabilidades. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay propiedades y hay cualidades que Claro. podés ejercer. Ujú. En Pero esas responsabilidades son respuestas. respuestas, sí. Porque Sí, en sí, definitiva capacidades de le respuesta. das el árbol le da respuesta al sol con la hojita y le da respuesta a la tierra con la raíz. Claro. Y eso hace que tenga la responsabilidad de árbol. Claro. Porque sabe, o sea, dónde poner la respuesta al ámbito. O sea, Ujú. si esto es tierra, le voy a dar raíz. Si esto es sol, le voy a dar hojita. Claro. Entonces ahí se te va respetando la propiedad de la hojita, la propiedad de la raíz, la propiedad de... ¿Sí? Y entonces es un árbol que tiene propiedad de árbol. Claro. En nuestro camino humano, o al menos en mi camino personal, lo que estoy intentando en este segmento del año y todo, es tomar registro. Porque primero tengo que registrar, porque no tengo ni idea de que la hojita tiene esa propiedad o que la raíz tiene esa hojita. Entonces, tomo registro. Registrando las cualidades de las cosas, Ujú. registrando las cualidades de los sujetos. Entonces, así de esa manera yo voy a saber cuántos pasos tengo que dar para llegar a tal cosa. ¿Sí? La imaginación y la fantasía no es lineal, por lo tanto no hay pasos. Yo cierro los ojos y estoy ahí. Claro. Bueno, esa es la función del aparato psíquico. La no linealidad. Es una captación. Ahora, la manera en la cual yo estoy usando el aparato psíquico es distinta del resto de la gente, porque generalmente usamos el aparato psíquico como un descanso a las presiones, Sí. entonces lo usamos para la fantasía, Sí, ¿no? para evadirse. para evadir la realidad. Ujú. Ahora, yo me daba cuenta en este tiempo donde de pronto por decreto no hay más pandemia y entonces el virus se tomó vacaciones y de golpe y porrazo se llenan los lugares de gente, los lugares turísticos. Sí. Estuvo lleno de gente por Giardino, seguramente que por acá también. Tremendo. Terriblemente. Sí, 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 Yo estuve trabajando También con el turismo, así los- que también. Los estuvo lugares lleno. en la costa. Sí, sí, en todos de lados. pronto, Tierra del Fuego Ushuaia fue visitadísimo. O sea, por una situación que no tiene nada que ver con nada que tiene que ver con la pandemia, Ujú. de pronto hemos declarado que ya no hay más pandemia. No hay más. Por eso para que vean el aparato psíquico lo poderoso que es. Ujú. Te pone y te saca una pandemia de acuerdo al interés que Sí. tenga. Sí, sí, y cómo se manipula el miedo de la persona ahí, ¿no? Porque Sí. cómo de golpe desapareció el miedo. Sí, la Porque gente en los bailes podía bailar, podía tener Si bien contacto. por ahí usaron barbijo y demás, pero vimos personas en la calle como en Sí. 2019. Sí. Se O dejó- quizás más, ¿eh? O quizás hasta como más Quizás liberados, más. como diciendo, ahora podemos. Porque la hora podemos. Ahora podemos. Bueno, lo que quería terminar contando es que yo vivo regularmente igual que en pandemia. O sea, quiero decir que no tenía sobrecarga. No tenía una sobrecarga de que, ay, estoy encerrado, ay, no quiero ir acá, ay, no quiero ir allá. O sea, esto es porque está funcionando mi aparato psíquico en un equilibrio con el orgánico. Claro. ¿Sí? Entonces, no hay esa situación, ni estaba dentro por miedo, ni ahora estoy afuera por Por autorización. de no sé quién. Está. Esto es la autorregulación.
Bueno, muchas veces pasaba, sacando el tema pandémico, que lo van a ver en las redes, en los memes y todo eso, hoy se sale porque hoy es viernes, o sea, de poner ciertas cuestiones sociales de arrastre, que no importa si vos tenías ganas de salir, Sí, claro. no tenías ganas, o sea, no lo regulás, sino que se establece por relato que como es viernes se sale. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, entonces como diciendo, Sí. pero el cuerpo que sabe, no es que el cuerpo lo sabe. Me estoy poniendo un relato social a que el viernes, como es día último supuestamente laboral para muchos, obligarme a salir, o sea, porque Sí. o sea, acá lo hicieron masivo con el tema de la pandemia. Bueno, la pandemia se toma vacaciones, me obligo a salir. Y ahí no tengo el registro si realmente tengo ganas de salir. No. Mi voluntad es viajar, no es viajar, o sea. Muchas personas sí han salido porque es como contaba Ale, se han sentido recontra oprimidas en su momento de estar adentro, y entonces dicen, ahora voy a salir. Pero esa opresión de estar adentro tampoco era una decisión propia. No, por o sea, eso, ni estar adentro ni estar afuera. Pero estar adentro por hacer caso y estar afuera por hacer caso. Por eso decía, por la autorización de volver a salir. Y una cosa interesante que me parece que por ahí ayuda también a la comprensión y puede ser útil a la persona cuando está viviendo una situación física, por ejemplo, qué útil que es el registro, ¿no? De golpe, el informar descriptivamente lo que te está pasando, ¿no? Porque nosotros en el cuerpo tenemos una farmacia realmente que se activa cuando le hacemos la descripción adecuada de lo que, no sé, de golpe empezás a sentir que el corazón se te acelera, que te asustaste por algo, y si vos estás registrando, resulta que me asusté, automáticamente se activa la farmacia interna del cuerpo y empiezan a bajar los latidos cardíacos. ¿Pero por qué? Porque se informó, se le dio esa descripción adecuada y el argumento fue el adecuado, Claro. no una interpretación de, lo que pasa es que ahora el corazón debo estar teniendo una patología y ahí se te engancha una cadena en la que terminás hasta por ahí teniendo un paro cardíaco por algo que no, en realidad era realmente. Porque no le diste un argumento, le diste un relato. Porque le diste un relato y una interpretación que por ahí estaba repitiendo porque resulta que a mi papá le pasó así y después terminó muriéndose de un paro cardíaco. Y entonces terminas con un paro cardíaco cuando a lo mejor lo que tenías era una aceleración por una situación que viviste. Bueno, X, ¿no? lo que pasa que ahí está cómo vamos haciendo la trama social, ¿no? De una circunstancia, me encuentro un médico que me coloca una etiqueta y después me quedo con la etiqueta y sin la circunstancia. Claro. Y con el remedio, ¿no? Y entonces así voy coleccionando un montón de remedios porque atravieso circunstancias, me las catalogan y me dan un remedio. Ahí está. Y entonces cambio la circunstancia por un remedio, después llego a una edad que tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10 remedios ahí. Sí. Y en realidad son circunstancias que yo he atravesado y quedaron atrás, pero yo sigo con el remedio encima. Claro, y no están en mi presente, exactamente. Bueno, pero esto es porque le di un tratamiento social a lo que me pasó. Sí. Sí, bueno, eso pasa mucho con la presión arterial alta, ¿no? Que de golpe vas a veces a ver un médico porque tuviste una circunstancia de presión alta y dice, ahora ya te quedaste hipertenso. Claro. ¿No? Bueno, ahí hay una industria que está aprovechándose de la circunstancia para generar un cliente. Claro, tal cual. Es mi capacidad de poder verlo y de procesarlo. Quizás verlo es más fácil, procesarlo es más difícil. Claro. Sí. Sí, porque el procesarlo lleva una secuencia de procesarlo. O sea, esto de tomar registro. Hay muchas veces que la gente dice, pero ¿de qué tengo que tomar registro? Porque no se trabajó mucho en ¿qué es lo que tengo que mirar? Claro, ¿qué es registrar? Claro, ¿qué es lo que tengo que ver? Sí. O sea, eso muchas personas no saben qué es lo que es. Y bueno, podemos abrirlo, o sea, ¿qué sería tomar registro para cada una? Poder abrir el registro. Sí, iba a decir
el registro la que lo hace es la conciencia. La conciencia es la que toma el registro. Es el uso que hace de la memoria. ¿No? Entonces, agarra un dato de la realidad y lo archiva en memoria con una etiqueta. Entonces lo va registrando. O va encontrando en la reetiqueta registros que había antes. Claro. ¿No? Porque es como que es la ordenadora, la conciencia. Es decir, sos ramita acá, sos raíz acá, y ubica. Sos acá. Entonces, ¿qué pasa? No es una cosa determinada la conciencia. La conciencia es la herencia directa de la nada misma. Wow. O sea, podemos decir que la conciencia es un espacio donde se ejecuta. Es un espacio que está habilitado para hacer registros. Ahora, un registro que la conciencia hace pasa a formar parte del cuerpo de la mente. Claro, claro, ¿Sí? claro, ya la mente lo puede. Claro, entonces, cada vez que la conciencia va trabajando, con esa herencia infinita que tiene, va registrando cosas, que esas cosas que registran forman parte del cuerpo de la mente. Después, cosas que yo registré en el pasado ya como que autónomamente se ejecutan. Sí, claro. De acuerdo a cómo fueron registradas. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, porque es como la mente es lo que propicia la existencia. Si no hay mente, no hay existencia. El estado nativo es no existir. El estado nativo de la conciencia es no existir. Claro, la que se da cuenta de la existencia es la mente. Entonces, empieza a registrar y empieza a existir cuando empieza a registrar. Entonces, va escalita por escalita, la más chiquitita, la más grandota. Claro. Pero en definitiva, no es que ¿dónde está la conciencia? Siempre está, porque Claro. está sosteniendo todo lo que existe. Claro. Entonces lo puede volver a registrar, lo puede volver a etiquetar, lo vuelve a poder refuncionalizar, ¿sí? Esa es la función que tiene, no es lineal. No. Claro. En cambio, la mente es una lista de tareas. La memoria es una lista de tareas. Entonces, lo que pasa que en la mente yo guardo los argumentos y en todo caso en la memoria los relatos. ¿Sí? Entonces, desde la mente vuelvo a mirar el relato y lo puedo modificar y lo puedo cambiar y lo puedo mejorar y lo puedo ampliar y lo puedo sacar una parte y poner la otra. Que eso es diferente porque soy yo que tomé conciencia de más cosas y ahora veo lo que no había visto. Claro. Es ese cambio de relato, que no es ese cambio de relato que vos mencionabas al principio, cuando te digo una cosa, después te digo otra. Porque soy yo conmigo mismo. Claro, porque soy yo conmigo mismo. Yo conmigo mismo. El argumento, el primero que sostiene es a mí. Tal cual. Es donde estoy yo, el argumento. La mano para mí. Sí, la mano es para mí, es donde estoy yo y me sostiene a mí. Tal cual. Y me importa crearlo y me importa documentarlo porque me sostiene a mí primero. Sí. Está, entonces lo voy a intentar mejorar, ¿sí? Y esto es, hace poco una persona me llamó en el medio de un ataque de pánico. Y fue una experiencia increíble porque no es que me llamó de primera. Me llamó porque había intentado llamar a médicos, ambulancias, enfermeros y no le habían dado bola. Y entonces después me llamó. Dijo, a ver si está ahí. Voy de la A a la Z, llego al último de la agenda. Y lo más impresionante es que yo le iba ruteando mi cuerpo, mi conciencia, mi mente, y la persona me escuchaba, pero no se le relajaba el cuerpo. Y después cambié y le dije, tu cuerpo, tu mente, tu conciencia, y se relajó. Claro. Sí, pero se ubicó porque alguien externo a esa persona le dio permiso. Claro. Y recién ahí esa persona tomó conciencia del nivel de importancia que tiene la palabra ajena para él. Necesitaba la palabra externa. La palabra ajena. Porque esto, ¿qué pasa? Yo entiendo lo que le pasó.
está fabricando una mente propia. Y cuando esa mente propia empieza a funcionar y se quiere conectar con el cuerpo no la reconoce. Claro, reconoce reconoce la mente del otro, pero no la propia. Entonces entra en pánico. Claro. Entonces cuando yo, para asistirla a esa persona, le coloco el texto como tú, le doy el permiso al mí de esa persona. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ella lo registra como mí. Yo le digo tú y lo registra como mí. Sí. Qué Entonces, es impresionante porque es un fichón enorme. Sí. Porque si estás con el corazón acelerado y solamente por escuchar la palabra tú en lugar de la mí, claro, se le acomoda, vos decís, wow, ¿a dónde está la pastilla, el psicotrópico, la cosa? Era dialéctica pura. Pero fíjate cómo se le activó esto que decía yo. La inducción del aparato psíquico. Entonces, ¿qué pasa? Después viene, es como el gran aprendizaje, pero después, en lo sucesivo, el cuerpo sigue reclamando porque es una ruta que ya la tiene cementada. Claro. Entonces, si no escucha de que viene del otro, no se calma. Entonces, digo, no esperes a tener otro ataque de pánico. Acompáñate a vos misma a acompañar a otro. Claro. Me acompaño a mí a tomar mate con vos. Me acompaño a mí a charlar con el otro. Me acompaño a mí, ¿sí? Entonces, que esa tarea se la tome en serio, porque tiene que educar al cuerpo y al cuerpo le va a llevar más tiempo registrar la señal. Claro. Entonces, lo tiene que hacer está bueno el episodio grave para que la distinción de la falla quede clara, nítida. Claro. Y eso es invaluable, porque no se olvida nunca más de ese momento. No. O sea que el diagnóstico ya lo tiene. Es que es magnífico eso. Ahora, después, ¿cómo vamos con el tratamiento? El tratamiento es que tiene esa conciencia que responsabilizarse de conectar a su cuerpo con su mente. Claro. Y esa responsabilidad se la tiene que tomar en serio. Y si se la toma en serio, no va a esperar a entrar en crisis o entrar en pánico otra vez, sino que lo va a hacer como, bueno, tomo estas vitaminas porque me van a hacer bien. Claro. ¿No? Bueno, pero porque también socialmente venimos de una cultura del impacto, no de hacer un pacto con uno para generar esos cambios. O sea, venimos que, ¡pum!, me viene el impacto. Que tiene lo bueno porque el impacto es tan puro que cuando se decodifica el impacto, es el aprendizaje más importante de tu vida. Claro. Ahora, si vos tenés impacto todos los días, es porque no los estás decodificando bien. Tal cual. Porque la decodificación de un impacto tiene que terminar en un pacto. Sí. Bueno, pero eso es cuando vos decís que hay un capital. Es cuando hay un cuando capital. Cuando capitalizo un impacto, yo tengo un diagnóstico tan claro de lo que me ocurre y ese diagnóstico me lleva a hacer un pacto. Bien. Ahora, yo realizo ese pacto, ¿me tomo en serio lo que ocurrió? No me lo tomo en serio. Encima culpo a otro. Evidentemente que otro impacto está llegando, porque no lo puedo aprender. Sí, el impacto viene a enseñarme, pero yo tengo que estar ahí para aprender. Ah, sí, es fundamental eso. Si el impacto me viene y yo no estoy ahí para aprender, ¿sabes qué pasa con los iones? Se van a otro lado. Claro. ¿Y sabes qué te pasa a ti? Te quedas sin grávida. Claro. Y sí. Claro. Y sí, porque ¿por qué? Porque el impacto lo hago que lo desvío para que lo pulse otro, porque culpo a otro, por responsabilizo a otro, ¿sí? Y sin darme cuenta,
otro impacto más grande que ese me está, ya noté para que me esté llegando. Claro, ya me pongo Claro, por así. eso yo veía, por Levanto ejemplo, la mano para el impacto mayor, si voy a recibir impacto, y porque Claro. no me hago ancla de todos los fenómenos que me ocurren. Claro, eso es súper importante. Eso es importante, muy importante. porque bueno, para el público que vive en la Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos registros de situaciones de crisis que se nos repiten. Sí. 2001 y tenemos registros, porque no es que ahí hablando del registro vamos tomando cuenta, pero cuando toma carga ese registro, hacemos esto que se la tiramos a otro. Claro. Entonces cada vez nos quedamos más ingrávidos en la Argentina. La situación podemos contar el chiste. Sí, por eso. El chiste lo podemos contar. Lo podemos contar el chiste. Podemos contar un chiste, pero en realidad es un chiste muy a la LGC. Muy a la LGC, no quería decir LGC, pero no me suena. Pero esa a la lógica global. Pero bueno, ¿vieron cuando normalmente nosotros decimos una persona tiene códigos? Significa que tiene límites, que sabe dónde frenar, sabe dónde tener el semáforo rojo, ¿no? Entonces, los códigos sirven para darle tratamiento a lo que yo tengo en el límite. Lo detecto, lo anticipo y me freno porque tengo que crear un acuerdo nuevo para algo que yo no tengo dentro del alcance. Entonces, todo lo que trate con códigos tiene que ver con cosas que visualizo antes de que me invadan el alcance. Entonces, ¿tiene o no tiene código? Entonces, como en la Argentina en eso vamos muy atrasados, decimos que los únicos códigos que los argentinos tenemos son los telefónicos. Exactamente. Ese era el chiste, ¿no? Bueno, nos reímos mucho hoy cuando salió, pero bueno, ahí lo estamos compartiendo. Los únicos códigos que tenemos los argentinos son los telefónicos, o sea que estamos en foja cero con los códigos. Sí. Así que bueno, mucha tarea para desarrollar ahí. Los códigos que también en Argentina muchas veces decimos, bueno, la jerga de los barra bravas, encima código de barra quedaría, tienen sus códigos. Código de barra. Claro, quedaría código de barra. Código de barra. Pero claro, son estos límites que se pone una barra. Sí. Para respetar, bueno, o sea, que no se toca. O los códigos que hay en determinados barrios, ¿no? Es decir, hasta acá, esto se permite, esto no se permite. Pero bueno, es interesante realmente observar eso de 54, ¿no? De Argentina. Codificamos muy bien a las barras bravas, se codifica muy bien, pero después descodificamos la justicia y está toda descodificada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Queda todo impune. Claro. ¿No? Todo se puede. Y siempre alguien tiene la culpa de lo que hago o de lo que hace alguien. Menos yo. Exactamente. Tengo mucho código abajo en lo malevo, digamos, y una descodificación total en los otros ámbitos sociales. Porque evidentemente tenemos que trabajar las cosas desde otros niveles. Claro. Más profundo, que no sea este tema tan superficial, porque evidentemente no se puede sostener más. No, por eso decía que esta cuestión de tener registro nos lleva a poder tener esta cuestión de decir, bueno, esto es rama, esto. Nosotros en las crisis económicas argentinas tenemos muchos registros, pero no le estamos poniendo un tratamiento a ese registro. Dejamos como datos sueltos. No, sí es. Porque lo desviamos otra a la culpa. Otra cosa que se dice del argentino es que no tiene memoria, ¿no? Que no se acuerda de lo que vivió hace poco. Y en este caso, como lo que estabas describiendo vos, Ale, esta parte de la memoria como registro para que yo desde el argumento pueda aprender algo nuevo de eso mismo, ¿no? Y que realmente... Claro. Qué bueno es tener y utilizar la memoria en ese sentido. Claro. Qué programa rico número 4 del día 14 de octubre. Se me venía para cerrar esto, decir que el argentino no tiene memoria porque lo deja en el registro de la mente.
y no lo lleva al culo. No lo lleva a la conciencia. No lo lleva a la Claro. conciencia. La ni lo conciencia baja. no está presente. Porque Claro. ¿qué pasa con es lo que nos permite anclar? Claro. Bueno, por ahí salió también una noticia del Fondo Monetario que decía que nos faltaba el ancla, Ah, sí. ¿no? Y decía, Sí, wow, sí. qué palabras Qué maravilla. están utilizando, no tienen ancla. Y sí, claro, no tenemos Claro. ancla. Claro. Claro. Estamos cambiando los argumentos cada 2 minutos. Mm. Entonces, eso es falta de ancla y eso se va a ver en la realidad, ¿no? Sí, mucho guión, poco argumento, mucho relato sin argumentos y con guiones. Relatos salvajes. Pero lo importante es que todo esto sean todos episodios que después lo podamos contar como cómo fue la ruta de nuestro aprendizaje. Claro, Claro. claro, esa es la idea, ¿no? Sí, Para no estar con el tono culposo, Claro, ¿no? porque es justamente como no capitalizamos las cosas. Ujú. Aparte, bueno, esto de amigarnos con el defecto, comprender su estructura, comprender que en otro momento había una financiación enorme, ujú, porque evidentemente también algo inédito es que salimos de las crisis muy rápido, sí, ¿no? Entonces, Sí. bueno, o que podemos, sí, salimos muy rápido, pero ¿quién sale muy rápido? En el sedimento van quedando una población Claro. marginal que reconstrucción en reconstrucción, porque una pequeña parte de la sociedad empieza a funcionar, decimos la Argentina ya funciona. Claro, no es así. Y nos olvidamos de todo ese sedimento que queda abajo y que cada vez es más, ¿no? Sí, que es importante registrarlo también, ¿no? Exactamente, Muy porque importante. inmediatamente hay un poco de flujo social comprando y vendiendo y ya decimos la Argentina anda bárbaro. Claro, Claro. No nos Nada que ver. engañemos, o sea, estamos cíclicamente volviendo a reiterar crisis, Sí, pero espero no repetirlas, no repetir, porque la repetición y la reiteración no es lo mismo. claro. no, Entonces se me reitera el conflicto, pero si yo repito la solución que tuve antes, porque no hice registros nuevos entre una crisis y la Claro, otra. claro, No hice registros nuevos. claro. no Bueno, actualicé los registros. ahí está el tema, que lo vamos a volver a tocar, el tema del registro, ¿vale? Porque va a dar para para que lo abordemos en un Ajá. programa entero. Si te parece bien, Sí, si les parece bien, porque este porque ya, me parece ya se- fundamental. Ya Me se parece puso gordito. Sí, ya Ese está, es un ya- Papá Noel con panza. Sí, este ya tiene un programa. poquito de pancita, entonces lo vamos a dejar, si te parece. No se preocupen que yo Lo registro. agendo y lo registro para que lo abramos en el próximo encuentro, que seguramente no vamos a tardar 20 y pico de días Claro. como en este. Quédense tranquilos, que vamos a volver a vernos prontito. Me ¿Les parece, parece genial. bien, chicas? Me parece bárbaro, parece una excusa maravillosa para venir a tomar mate, masitas y cositas ricas y encontrarnos. Encontrarnos y compartir, que es realmente algo maravilloso. Tal Yo cual. súper agradecida de este día 14 de octubre y de ustedes y de su presencia. Y a la Gracias. audiencia por seguir ahí también, ¿no? Una misión número 4 muy buena. Muy buena, muy gordita. Muy gordita. Bueno, muchas gracias Gracias. y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.